el capítulo 26 del libro de Jeremías. En este capítulo observamos que el profeta es amenazado de muerte. La causa de ser amenazado de muerte es porque dio la profecía de que por la desobediencia del pueblo iba a destruir el templo de Jerusalén, así como se destruyó el santuario de Silo. Esta proclamación ofendió al pueblo y al rey Joacim, rey de Judá, quien lo amenazó de muerte. El capítulo 27 trae una advertencia para el pueblo, que era mejor rendirse. Jehová ordena a Jeremías fabricar un yugo sobre sí. Este yugo era de madera y que él tenía que dejarse ver ante los mensajeros que visitaban al rey Sedequías como Babilonia. El mensaje era que este imperio de Babilonia iba a ser levantado como un imperio poderoso y que sería un yugo sobre las demás naciones. También advierte Jehová mediante este mensaje del profeta que también Babilonia en su tiempo sería dominada por muchas naciones y otros reyes más poderosos. Jehová advierte también al pueblo que no debían hacerle caso a los profetas falsos en cuanto a la devolución de los utensilios del templo o en cuanto al tiempo del cautiverio. Dios dice que estos son mentiras, que ellos estarán en Babilonia, tanto ellos como los utensilios del tiempo, hasta que Él lo decida, y que serían traídos de nuevo a Jerusalén. El capítulo 28 se refiere a lo que fue un profeta cuyo nombre era Ananías, y se le dijo que era el profeta mentiroso. Es allí como observamos cómo había que distinguir de un profeta falso a un profeta verdadero. El profeta Ananías dice que Dios le habló y que él quitaría el poder de Babilonia y que regresarían los utensilios y regresarían los cautivos. Otra acción que el profeta tomó fue quitarle el yugo de madera al profeta Jeremías, declarando que en 2 años el rey de Babilonia iba a ser destruido, lo harían pedazos, lo cual no era cierto. Jehová, al ver la reacción del profeta, le dice a Jeremías que cambiaría el yugo de madera por un yugo de hierro, por cuanto el profeta Ananías había anunciado mentiras, y estas mentiras tuvieron como consecuencia que el pueblo se rebelara contra Dios. La consecuencia para Ananías fue que Dios le mandó una sentencia de muerte. Antes de finalizar el año, él moriría. Y así murió, y así ocurrió. Por lo tanto, Dios cumple su palabra y respalda al profeta que realmente hable en su nombre. El capítulo 29 se trata de una carta que escribe el profeta Jeremías. Esta carta fue enviada desde Jerusalén a los jefes del país y a los sacerdotes y a todos los cautivos que el rey de Babilonia se había llevado. En esta carta el profeta les escribe que ellos deben construir casas, deben cultivar sus granjas, que se casen, que disfruten, que tengan hijos para que la población no disminuya. También les ordena que deben trabajar para que la ciudad prospere. En esta carta también les confirma los años de cautiverio. Dice que son los 70 años y cuando se cumple este tiempo ellos regresarían a Jerusalén. En este capítulo 29 observamos que los planes de Dios son planes de paz y de bien. También en este capítulo observamos que Jehová promete que el pueblo de Israel sería reunido, aunque fue dispersado en varias naciones. Envía un mensaje a un profeta también falso, su nombre era Semaías, el soñador. Por tanto, Jehová condena a este falso profeta y a su familia, que dejarían ser parte de su pueblo y no tendrían el bienestar que el pueblo tendría. Vuelve a advertir por una vez más que el pueblo, los cautivos, no deberían hacer caso a los profetas falsos que estaban allí,
sino que cumplió el tiempo, Dios cumpliría su palabra, hará juicio contra los falsos profetas que confundían al pueblo. Esto es los aspectos fundamentales del capítulo 29. Continuamos con el capítulo 30, donde se declara una promesa de restauración. Jehová se declara como el Dios de Israel una vez más. Y existe la profecía de que el pueblo de Israel y Judá iban a regresar a su tierra. Se demuestra la misericordia de Dios por el pueblo de Israel y Judá, a pesar de la desobediencia, a pesar de la idolatría y a pesar de la miseria que se encontraba el pueblo de Judá. Dios promete en este capítulo la restauración para su pueblo. Vuelve una vez más Jehová a reiterar que iban a regresar los cautivos de Israel y Judá, que quebraría todo el yugo que les estaba oprimiendo, y les hace la promesa de restauración y juicio para la nación que fueron sus adversarios. En el capítulo 31 tenemos que es el gozo y la restauración. Israel volverá de Babilonia. Es labor profética del profeta Jeremías. También Dios en este capítulo 31 hace ver su tristeza y reclama su gloria al pueblo quien le ha fallado. Pero algo interesante en este capítulo lo observamos en el versículo 31 al 34, donde Dios hace un nuevo pacto con Israel, que es permanente, o sea, es para siempre. Dios comunica un mensaje diferente en nuestro pacto. Promete al pueblo ayudarlo a ser obediente y a cambiar su conducta. De esta manera el pueblo vivirá para siempre en su tierra, disfrutando de paz y de bienestar. Este es un capítulo que trae reflexión a lo que ha sido siempre la promesa de Dios para su pueblo de Israel. Bendiciones. En el capítulo 32 del libro de Jeremías vemos cómo se relata la compra de la heredad de Hanamael y vemos la oración intercesora que el profeta Jeremías hizo a favor de su pueblo, recordándole al Señor cada una de las maldades y los pecados que fueron cometidos y pidiéndole al Señor su misericordia para salir de la esclavitud del parte de los babilónicos en el que el pueblo estaba metido. En el capítulo 33 vemos las grandes promesas de restauración y prosperidad que Dios da a través de la vida del profeta Jeremías para con el pueblo Judá e Israel. Una de las características más fundamentales de este capítulo la vemos en la futura promesa mesiánica del Señor, en donde se establecería su reino y su trono por los siglos de los siglos. En el capítulo 34 vemos cómo Dios, a través de la vida del profeta Jeremías, reprende al rey Sedequías por las maldades, la violación del pacto de la libertad de los hebreos. Por eso el furor de Jehová vino sobre el rey Sedequías. En el capítulo 35 vemos cómo Dios exalta la obediencia de los recabitas hacia cada una de las normas establecidas, ya que vemos que los recabitas, a pesar de que el pueblo de Israel cayó en maldad y cayó en desgracia, el pueblo de los recabitas se mantuvo fiel al Señor, cumpliendo cada una de las normas establecidas y no saliéndose del pacto y de la promesa que habían sido delegadas para con sus vidas. En el capítulo 36 vemos cómo la vida del rey Joacín es duramente castigada a causa de quemar el rollo que el profeta Jeremías había escrito, en el cual había escrito cada una de las profecías que el Señor había dado para con el pueblo de Judá e Israel. Es por eso que vemos que el rey Joacín toma una actitud déspota y de incredulidad hacia las palabras dadas por el profeta Jeremías a partir de Dios. Es por eso que vienen consecuencias del rey Joacín por haber tomado estas actitudes en contra del profeta Jeremías. En el capítulo 37 vemos cómo el profeta Jeremías debe huir hacia la tribu de Benjamín, en la cual es encarcelado. A través de las profecías que él había dado hacia el pueblo, fue encarcelado. En el capítulo 38 vemos cómo la vida de Jeremías peligra a causa de que a causa de su encarcelamiento lo tuvieron en una cisterna y por eso la vida de Jeremías peligra. Pero a pesar de todo ello, Dios guardó su vida y permitió que no le pasara nada.
Una de las características más fundamentales del capítulo 38 de Jeremías es que vemos que el rey Sedequías toma la decisión de ir a consultar a Jeremías y pedirle consejos sobre las decisiones que debía tomar para con su reinado, en la cual Jeremías, a través de la revelación de Dios, le aconsejó sabiamente sobre cada una de las decisiones que debía tomar y sobre todas las actividades que debía de hacer con el pueblo de Israel para que fueran por el camino que el Señor quería que el pueblo fuera. Estos son los resúmenes del capítulo 32 al capítulo 38 del libro de Jeremías. Muchas gracias.